Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este ciclo de videotutoriales donde estamos empezando a aprender Python, que luego utilizaremos para hacer Python para SEO. Hoy vamos a ver las funciones. Las funciones, ¿qué son? Son unos bloques de código que se ejecutan cuando se llaman a esta función y sirven básicamente para utilizar y reutilizar el código una y otra vez sin necesidad de volver a escribirlo. Para hacer una función, lo primero que tenemos es que definirla con def. Ahora le ponemos el nombre que queramos, mi función. A continuación, un doble paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis, dos puntos y ahora la iteración, hacemos la función, ponemos el código que queramos ejecutar dentro de esa función. Mi primera función. ¿Qué vamos a hacer? Ejecutar ese print cuando llamemos a esa función. Si nosotros ejecutamos esta parte del código no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos que llamarla y tenemos que llamarla diciendo mi función con su nombre y doble paréntesis y ahora ya sí debería de funcionar. Ahí la tenemos. Como sin que haya un print aquí, ha hecho un print porque está dentro de la función. Vale, bueno, las funciones también se le pueden pasar parámetros y argumentos. Es decir, nosotros dentro de la función tenemos un argumento, por ejemplo, mi función, y va a tener el argumento A1. Es decir, nosotros vamos a pasarle un parámetro y la función va a ejecutar ese argumento que nosotros le pasamos con un parámetro. Entonces vamos a imprimir, por ejemplo, print, comillas, mi argumento es, coma, A1, ¿vale? Que este A1 es como nosotros hemos llamado al argumento dentro de la función. Lógicamente, para que esto funcione, tenemos que llamar a la función. Aquí no pasaría nada. Si llamamos a la función, mi función, y ahora le pasamos el argumento, mejor dicho, le pasamos un parámetro, este string que he puesto, en este caso parámetro, se va a convertir en el A1 y lo va a ejecutar. Veamos cómo. Mi argumento es el parámetro que le he pasado. ¿Vale? Bueno, pues así es como se ejecutan las funciones cuando nosotros le pasamos un argumento. Como argumento también le podríamos pasar no solamente un parámetro, sino que le podríamos pasar una lista también. Es decir, podríamos, por ejemplo, crear una lista y pasarle esa lista. Vamos a insertar código aquí, vamos a subirlo, aquí definimos la función, mi función, lista, le vamos a pasar una lista esa como argumento y ahora vamos a iterar toda esa lista, vamos a recorrer toda esa lista y vamos a imprimir cada uno de los elementos de la lista. Ejecutamos y aquí, ojo, tenemos que llamar con el nombre de la función que le hemos llamado mifun. Y ahora al ejecutar, ahí lo tenemos. Ha hecho toda la iteración, ha impreso Juan, luego Pedro y luego Arturo. Por último, vamos a ver cuando pasamos un argumento y retornamos una variable al resto del código. Es decir, nosotros al final podemos realizar dentro de la función determinadas cálculos o acciones que luego podemos retornar con una variable. Vamos a ver cómo. Yo llamo, por ejemplo, mi función de nuevo. Le voy a poner 2 y ahora le paso un argumento a 1, hasta aquí todo igual. A 1 va a recibir un argumento y ahora ¿qué vamos a hacer con ese argumento? Vamos a multiplicarlo, el A1 lo vamos a multiplicar por 2. Aquí tengo que poner el A1,
Vale, lo multiplico por 2 y luego voy a retornar esa i ya multiplicada, que sería el valor que yo le paso multiplicado por 2. ¿Vale? Como siempre, si ejecuto aquí no pasa nada porque está en una función y la tengo que llamar. Para llamar a la función voy a poner una variable que he llamado multiplicar y esa variable le voy a dar el valor de mi función 2 con el argumento, le voy a pasar un parámetro, por ejemplo el 3, que lo va a coger como argumento a 1, lo va a multiplicar y ahora cuando lo ejecute todo va a retornar esa i ya asignándole el valor o guardándolo en la variable multiplicar. Entonces ahora si imprimo multiplicar, la variable multiplicar, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener un 6. ¿Por qué? Porque yo le he pasado el parámetro 3. Él ha cogido el argumento, lo ha multiplicado por 2 y lo guarda en la variable i. Retorno esa variable i y cuando retorno le doy un valor, o mejor dicho, lo guardo en la variable multiplicar. Luego imprimo la variable multiplicar y obtengo el 6. Podría hacer esta operación tantas veces como quisiera sin tener que repetir todo lo que hay dentro de la función. Son muy útiles las funciones porque nos evitan repetir mucho código que vamos a llamar de diferentes partes de las funciones y que se repite una y otra vez. Por tanto, es importante aprenderlas y saber cómo funcionan y sobre todo esta parte de el retorno de la función es importante saber que se guardan siempre para que funcione, hay que guardarlo en una variable en el código que está fuera de la función. Y nada más, nos vemos en los siguientes tutoriales y ya sí vamos a empezar con web scraping y vamos a ir sacando código de las diferentes páginas, pero necesitábamos una base para poder empezar a hacer nuestro script en Python. Muchas gracias por la atención y nos vemos en los siguientes tutoriales. Un saludo.